En los días en que el sol caía sobre las tierras bajas de Le Moine con un peso insoportable, cuando el aire mismo parecía arder sobre los campos de algodón cercanos a Rhodes, se alzaba la plantación Valère, vasta y silenciosa como una bestia dormida. Sus linderos no estaban marcados por cercas, sino por el miedo, y quienes habitaban en ella no conocían otro horizonte que aquel que el amo les permitía ver. Allí nacieron, en un tiempo no registrado por libro alguno, dos niños que no compartían sangre, mas sí destino. A uno se le llamó Numbaba, al otro Zumbaba. Nombres dados en voz baja, lejos de oídos blancos, como si nombrarlos fuese ya un acto de resistencia. No tuvieron madre en el sentido en que otros hombres lo entienden, sino una mujer cansada a la que todos llamaban Nala. Sus brazos alimentaron a muchos, y su pecho fue consuelo para más de un recién nacido que nunca conocería otra ternura. Bajo su cuidado crecieron los dos niños, si es que crecer puede llamarse a aquel lento adiestramiento hacia la obediencia. Porque en Valère no se enseñaba a vivir, sino a servir. Desde sus primeros pasos aprendieron a bajar la mirada. No era una norma escrita, mas era la más firme de todas. Los ojos de un esclavo no debían encontrarse con los de un hombre blanco. Aquellos que olvidaban esta ley no lo hacían dos veces. Así, antes de conocer su propio reflejo, ya conocían el temor. El señor Dupont-Valère, cuyo nombre se pronunciaba con un respeto nacido del terror más que de la autoridad, gobernaba aquellas tierras con una voluntad que no conocía límite ni compasión. No buscaba únicamente el trabajo de sus esclavos, sino su sometimiento absoluto. Había en él una inclinación oscura, un deleite en la humillación que iba más allá de la mera crueldad. A menudo recorría los campos sin previo aviso, y elegía a uno entre muchos, no por falta ni por rebeldía, sino por mero capricho. Entonces el silencio caía como un sudario, y todos sabían que algo habría de romperse. Un cuerpo, un espíritu, o ambos. Numbaba recordaba, aunque nunca habló de ello, la primera vez que vio a Zumbaba castigado. Eran aún niños. El motivo había sido tan leve que nadie pudo recordarlo después. Pero el castigo fue largo, y lo bastante brutal como para grabarse en la memoria como una marca indeleble. Desde entonces, ambos comprendieron lo que no se les había dicho con palabras. El dolor no necesitaba causa. Y así crecieron, no como hermanos en juego y risa, sino como sombras que compartían un mismo miedo. Trabajaban desde que la luz apenas tocaba la tierra hasta que la oscuridad los devolvía a sus chozas. Y aun entonces, el descanso no era completo, pues el cuerpo dormía, pero el temor velaba. Había, sin embargo, en las noches más quietas, cuando incluso los capataces parecían rendidos al sueño, un susurro que rompía la monotonía del horror. Era la voz de Nala. Hablaba de lugares lejanos, más allá del mar, donde la tierra no pertenecía a ningún amo y los hombres caminaban erguidos sin temor. Describía ríos anchos y selvas profundas, y nombres antiguos que parecían resonar con una música olvidada. Contaba también, con voz apenas audible, de los barcos, de cómo los hombres blancos habían llegado, no como visitantes, sino como cazadores, de cómo habían encadenado a los suyos y los habían llevado a través de un océano que no perdona, y de cómo, en aquellos vientres de madera, la vida valía menos que el aire que faltaba. Numbaba escuchaba, pero no comprendía del todo. Aquellas historias eran como sueños, demasiado vastas, demasiado ajenas. Zumbaba, en cambio, cerraba los ojos, como si quisiera ver lo que no había conocido. Mas al amanecer, todo aquello se desvanecía, y la realidad volvía a imponerse con la certeza del látigo. Pasaron los años sin que nada cambiase en apariencia. Los niños se hicieron hombres, aunque nunca aprendieron a serlo en el sentido pleno. Sus cuerpos adquirieron fuerza, sus manos se endurecieron, pero sus voluntades permanecieron atadas a una sola ley: obedecer. No sabían detenerse. Si se les ordenaba trabajar,
Lo hacían hasta caer. Si nadie les decía lo contrario, no existía fin para la tarea, porque en sus mentes no había espacio para la decisión propia, solo para la respuesta. Y entonces llegó el año de 1865. Se habló, en murmullos primero y luego en voces más firmes, de una guerra terminada y de una libertad proclamada. Algunos esclavos, aquellos que aún conservaban fragmentos de una voluntad propia, sintieron nacer en su pecho algo parecido a la esperanza. Pero en Valer, la esperanza no echaba raíces. El señor Dupont reunió a todos y les habló de nuevas condiciones. Ya no eran esclavos, dijo, sino trabajadores. Mas debían permanecer pues tenían una deuda que saldar: alimento, techo, cuidado. Palabras nuevas para una realidad antigua. Y como nadie sabía leer, ni medir, ni contar más allá de lo que el amo permitía, nadie pudo discutirlo. El látigo seguía hablando el mismo idioma. Así los años transcurrieron sin cambio verdadero. La libertad para ellos fue un rumor distante, como las historias de Nala. Algo que existía en palabras, pero no en la vida. Hasta que, en el año de 1885, cuando ambos habían alcanzado los 35 inviernos, el mundo que conocían se desmoronó sin aviso. Hubo rumores de hombres de ley, de investigaciones, de nombres pronunciados en voz alta fuera de la plantación. Y una noche, sin ceremonia ni explicación, el señor Dupont desapareció. Con él se fueron los capataces, los registros, las órdenes. El amanecer siguiente llegó, y no hubo voz que indicase qué hacer. Numbabá se levantó como siempre, tomó su lugar en el campo y comenzó a trabajar. Zumbaba hizo lo mismo. Sus manos se movían con la precisión de años, arrancando algodón, llenando sacos invisibles de propósito. Pero el sol subió, cruzó el cielo y comenzó a descender. Y nadie habló, nadie gritó, nadie ordenó. Y cuando la noche cayó, ambos permanecieron allí, de pie, como si el tiempo mismo hubiese dejado de avanzar. Porque por primera vez en sus vidas no había una voluntad externa que guiara la suya. Y en ese silencio, más profundo que cualquier castigo, comenzó a revelarse la verdad más cruel de todas. Que la cadena más fuerte no era la que ataba sus manos, sino la que había sido forjada en su mente. Y así quedaron, en los campos de Valer, no ya como esclavos de un hombre, sino como prisioneros de aquello que nunca les enseñaron a ser,